¿Por qué? Porque yo tengo otra acá y le aplico el mismo concepto. Son distintas, pero es el mismo concepto. Lo que no se pierde es el concepto. Lo que se perdió en el mundo sensible es esa cosa que se transformó. A ver, las personas pueden ser estéticamente o por fuera hermosas, bellas, a una determinada edad. Bien, luego cambia y puede modificarse, pudo haber tenido algún problema. Dejó de ser bella esa persona. Ahora, ¿el concepto belleza se perdió? No, yo le aplico otra cosa. Se perdió en esa persona, pero el concepto está en tu mente. Vos lo podés aplicar. Por eso dice que este mundo es una copia del mundo inteligible. Las cosas desaparecen acá, pero no por ello va a desaparecer el concepto, por eso lo puedo volver a aplicar. Caso contrario, no sabría cómo vivir. Si las cosas desaparecen y no tienen un nombre y un sentido que mi mente le va a dar frente a ello y que es para todos igual, ¿cómo viviríamos? Viviríamos en la oscuridad, en una tiniebla total, porque ahora está, mañana no está, dentro de un rato se cambió. Más fácil. Las cosas cambian, sí, por fuera. Ustedes en este momento, por ejemplo, Lionel está con capucha y dentro de un rato se saca la capucha. Luciana está con un gorro, perfecto, se saca el gorro. Ahora, cuando Lionel se saque esa capucha o Luciana saque el gorro, ¿cambiaron ellos en sí? No, lo que cambió es la característica que tenía en ese momento, la cualidad. Por eso Aristóteles dice, el ser se dice de muchas maneras, pero el ser es uno. Yo puedo estar sentado, parado, ser rubia, morocha, de ojos claros, de ojos celestes, todo eso se puede modificar. Pero la esencia es una. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a decir Platón. Las cosas cambian en el mundo sensible, pero como es una copia del mundo inteligible, los conceptos los puedo volver a aplicar. Una flor, una rosa que está hermosa hoy, yo digo, qué hermosura o qué belleza y esa rosa. Y no sé, hubo un viento, la deshojó y ¿qué pasó? ¿Se perdió la belleza? Sí, de esa rosa. Pero el concepto de belleza yo lo aplico a otra planta u otra cosa. ¿Se entiende? Esa es la intención que tiene justamente Platón. Méndez Antonella, tenés que aparecer, por favor. ¿Y Candela qué pasó? ¿Lautaro? Ahí. Vamos, chicos, por favor. Profe, Sí. yo estoy de la Aguirre, compu de perdón. escritorio. Sí. Yo estoy de la compu de escritorio y no tengo cámara. Bueno. ¿Y Lautaro? Aguirre. Lautaro, yo todavía no te puse presente, y si no aparece tampoco te pone presente. ¿Eh? Bueno, bueno. Bueno, aparezca, te pongo el presente. Bueno, sigamos. Y acá aparecen conceptos o aparecen, digamos, el sentido, ¿no? De cada palabra. En el caso de idea, ahí nos va a decir que proviene del griego eidos. Y ese es un verbo y tiene un significado, que es ver. Cuando yo hablo de, tengo una idea, es como que aparece en mi mente y la puedo ver, ¿no? Tengo una idea, en este caso, en racionalista, no empirista, en racionalista. Ver. Idea sería lo visto, el aspecto que algo ofrece a la mirada, la figura de algo, su semblante, por ejemplo, el aspecto o figura que presenta esto que está aquí, esta silla. Bien, esa es una idea. ¿Por qué? Porque yo, nos van a ver, yo puedo tener esta silla, a ver si ven, ¿ven? Una silla, es una silla de caño, negra. Ahora, yo la llamo silla.
Donde ustedes están sentadas, ¿es igual a esta silla que les mostré? No. No, pero ¿cómo la llaman? Sí. Silla. O sea, tengo el concepto, lo que se modifica es el aspecto que tiene, pero el concepto se mantiene. Bien, la idea se mantiene. Dice, en Platón la palabra alude no al aspecto sensible, a esto que estamos diciendo, sino al aspecto intelectual o conceptual con que algo se presenta. Silla, no importa si es de plástico, de madera, de metal, de caño, de acrílico, silla. Bien, dice, por ejemplo, en nuestro caso el aspecto no es de ser cómoda o incómoda, roja o verde, sino el aspecto de ser silla, lo cual es preciso observarlo bien. No es nada que se vea con los ojos del cuerpo. Claro, yo ahora, porque la estoy mirando, pero si ustedes no lo ven y yo les digo, chicos, maceta. Ustedes ven una maceta, a lo mejor no tienen frente a ustedes una maceta, pero ¿saben lo que es maceta? ¿La idea de maceta la tienen? ¿El concepto? Sí, a eso se refiere. No la estoy viendo su aspecto, pero sí la conozco. Dice, no es nada que se vea con los ojos del cuerpo, ni con ningún otro sentido. No hay en efecto ninguna sensación de silla, sino solo de color, o sabor, o sonido, etc., sino solamente con la inteligencia. Por eso se dice que se trata del aspecto inteligible, es decir, de la esencia. Conviene, por lo tanto, acá hay una aclaración, al estudiar a Platón, prescindir de todo lo que sugiere corrientemente la palabra idea en el lenguaje actual, que nos hace pensar en algo psíquico, mientras que para Platón la idea es algo real. Ojo con esto, para él la idea es lo más real que hay. Más todavía, las cosas verdaderas, metafísicamente reales, más reales que montañas, casas o plantas. Es decir, yo puedo hablar de cuestiones metafísicas, alma, esencia. No las veo, pero hablo. Para él es real. Por eso les dije, es un racionalista. Un empirista habla de idea de otra manera. Acá, en este caso, la postura de Platón habla de idea como de concepto que ya lo tenemos en nuestra mente. ¿Sigo? Bueno, dice, para aclarar mejor la idea, no sé si leyeron esto, y si se confundieron, no lo sé. Para aclarar mejor la índole de las ideas y su diferente modo de ser respecto de las cosas sensibles, conviene hacer referencia a un pasaje del Fedón, uno de los tantos textos de Platón, ¿no? Que el lector hará bien en estudiar atentamente. Allí Platón establece la diferencia entre las cosas iguales de una parte y la idea de lo igual en sí, lo igual, la igualdad misma de la otra. Es decir, él va a hablar de la igualdad. ¿Nosotros podemos ver la igualdad? Concepto igualdad, ¿lo puedo ver? ¿Lo puedo aplicar? No, pero Puede ser, en un ejercicio, en decir, esta fotocopia es igual a esta, pero la igualdad en sí, ¿la puedo ver? Su esencia, la igualdad, no. Sin embargo, dice él, hablamos de cosas iguales. Quiero que me digan si entienden esto para poder avanzar. La igualdad, ¿la pueden ver? No la podés ver, pero se puede demostrar. Podés aplicarla, Ah, porque la entendés mentalmente. Sabés mentalmente lo que es igualdad, o pretendés saberlo al menos. Pero la igualdad en sí se ve, no, no se ve la igualdad en sí. Sigamos. En síntesis, sí, sí. Sí, sí, esa es la teoría platónica, que vamos a llegar a ella, vamos paso a paso, vamos a llegar a ella. Es decir, el alma recoge todos los conocimientos una vez que se desprende del cuerpo y cae a un nuevo cuerpo, lo que se llama la reminiscencia. ¿Sí? No la reencarnación.
No, es la reminiscencia del alma, el recuerdo que tiene el alma de haber obtenido ese conocimiento. Pero bueno, ya vamos a llegar. Es una teoría platónica, no significa que sea la verdad. Lo que sucede es que nosotros no sabemos, pero tenemos como muy internalizado las ideas platónicas. ¿Mm? Pero tiene que ver con cuestiones culturales, chicos. Bueno, sigamos. Dice, allí Platón establece la diferencia entre las cosas iguales de una parte y la idea de lo igual. En síntesis, el texto dice lo siguiente. ¿Están mirando el texto? Que hay como unos leños, hace una barrita, ¿no? Sí. Supóngase un leño 1, igual al leño 2. O sea que el 1 y el 2 son iguales. ¿Por qué hablamos de igualdad? Porque tenemos el concepto de igualdad y lo aplicamos en esto. Tiene el mismo largo, el mismo ancho, ¿de acuerdo? Menos, dice menor que un tercero, o sea, el 1 y el 2 es más chico que el tercero, porque el tercero es mucho más largo, y mayor que el cuarto. El número 4 es más chiquito. Entonces tengo 1 y 2 son iguales, pero esos dos iguales son menores al 3 y mayores que el 4. Yo puedo dar ese concepto, porque sé lo que es mayor y qué es lo menor, también desde mi intelecto. En primer lugar, obsérvese que el leño 1 es igual al 2, menor que el 3 y mayor que el 4. Es decir, que el leño 1 es a la vez igual y no igual. Es igual al 2, pero no es igual ni al 3 ni al 4. Cuidado con las palabras, léanlo tranquilo. Bueno, pues es menor y mayor. Esto es contradictorio. Ahí tengo el principio de contradicción, ¿no? Pero la igualdad, o como también dice Platón, lo igual en sí, la idea de igualdad no es igualdad en cierto respecto y en otros no. No se convierte en la idea de la desigualdad. Si esto sucediera, no podríamos pensar. Claro, porque sería contradictorio. Ah, es igual y es desigual. No, es mayor o menor, nos dice. No es igual y desigual. Nosotros usamos los términos a veces igual, no es igual, o hay una desigualdad entre ellos. Lo que pasa, como decía la vez pasada yo, muchas veces utilizamos los términos, pero no pensamos qué estamos diciendo, no hacemos el análisis. Bien, sigo. Dice, no es igual, no es cierto respecto y en otros no, no se convierte en la idea de la desigualdad. Si esto sucediera, no podríamos pensar, sino que siempre la igualdad perfectamente idéntica a sí mismo. Sigo. En segundo lugar, se puede cortar en dos el leño 1. Vamos a suponer que lo cortamos en la mitad. Entonces el leño que era igual al 2 se habrá convertido en menor. Habrá dejado de ser igual. Habrá desaparecido como igual. Y desaparecerá absolutamente si se lo quema. Yo les dije que los conceptos se aplican, ¿no? En este caso lo está aplicando en los leños. Y él dice, el 1 y el 2 puedo hablar de igualdad. Pero si yo lo corto al 1, ya no hay igualdad. Y si se quema, ya no hay igualdad, desapareció. Pero la igualdad misma no se la puede cortar y convertirla en lo menor, ni se la puede destruir. En tercer lugar, las cosas iguales, como los leños, son solo imperfectamente iguales, tanto por todo lo que se acaba de decir, cuanto por la circunstancia de que, observados con mayor precisión, con una lupa, por ejemplo, la B con la G y la R significa verbigracia. Por ejemplo, revelarían diferencias. Es decir, no son perfectamente iguales. Eso es lo que me quiere decir. Hay una igualdad entre el 1 y el 2. Pero si yo me acerco, le veo algunas deficiencias que hace que no sean iguales. Las cosas iguales aspiran a ser como la igualdad en sí, pero en el fondo siempre le falta algo para hacerlo. Plena o perfectamente, son insuficientes o imperfectamente iguales.
Entonces yo digo, el leño 1 y 2 son imperfectamente iguales. ¿Por qué? Porque si me acerco voy a encontrar alguna diferencia. Deficientemente iguales. En general las cosas sensibles no son plenamente, sino que constituyen una mezcla de ser y no ser. Esto de son imperfectamente iguales, ¿por qué? Porque a simple vista hablo de igualdad, pero si me acerco le voy a encontrar algún detalle que el otro no tiene. Quizás pueda lograrse una noción aproximada de lo que se va diciendo si se piensa en la relación que hay entre el triángulo del que se ocupa el matemático y la figura que dibuja en la pizarra. El dibujo se parece o imita al triángulo en sí, o si se prefiere decirlo de otra manera, a la triangularidad, pero evidentemente no son lo mismo. A ver, ¿qué me está diciendo? Yo puedo hablar de igualdad porque la igualdad es un concepto. Tal vez el leño se queme y desaparezca el uno, pero la igualdad va a seguir existiendo, el concepto igualdad. Por eso lo puedo aplicar en otra cosa. En la materia donde yo lo aplico, como decíamos hoy, el concepto puede desaparecer, pero no desaparece el concepto. Cuando hablo de triangularidad es porque yo sé lo que es la triangularidad. Por eso puedo decir, rectangularidad. Esto es un rectángulo. ¿Sí? ¿Puedo hablar de rectángulo? Ahora, el rectángulo o el triángulo que pensó el geómetra, ¿es el mismo que queda dibujado plasmado? No, no es igual. Él lo está representando. ¿Por qué? Porque como tiene el concepto de triangularidad, lo puede aplicar. Si yo les digo, piensan en un triángulo, ya, piensa en un triángulo. Por ejemplo, Luciana, ¿en qué tipo de triángulo pensaste? ¿Isósceles? Bueno, no sé. Guillermo, ¿Cómo es la pregunta, profe? No escuché. pensá en un triángulo. Sí, ¿Y qué tipo de triángulo pensaste? equilátero. Equilátero. Lucas, En un rectángulo. al que pensaste. Bueno, ahora vamos al rectángulo por los ángulos, ¿no? Sí, un triángulo Vamos a rectángulo. ver. El de las cuadras. Sí, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes lo tienen en la mente. ¿Por qué? Porque saben lo que es un triángulo. Lo llaman isósceles, lo llaman equilátero o rectángulo, lo llaman escaleno, pero en definitiva es un triángulo. ¿Entienden eso? Yo lo aplico. Yo sé lo que es un triángulo. Por eso, si a mí me dicen, Liliana, dibujar un triángulo escaleno, yo sé lo que es la triangularidad y sé la característica del escaleno. Punto. Ahora, ¿es lo mismo? Hablo de triangularidad en definitiva. Le estoy aplicando el concepto. Después, ¿cómo se llame? Bueno, esa es la característica. ¿Entienden? Entonces, cuando hablo de igualdad, con el ejemplo de los leños, yo puedo hablar de cosas iguales o imperfectamente iguales, como dice. Profe, ¿Por qué? discúlpame, en menos de un minuto se va a cerrar. Ah, bueno, entonces salimos y volvemos. Hay 19 personas. Conmigo 20.
Bueno, hay alguien que falta. Bueno, después buscaré quién falta. A ver, creo que falta una alumna. Ahí estamos, falta uno, ya estamos, uno más. Bueno, ¿por qué la preocupación? Porque estén, porque calculen que más o menos fines de junio van a tener el parcial. Entonces la idea es que puedan entender, porque después cuando trabajemos en el mismo, por más que tengan las fotocopias con ustedes, si no lo entendieron, no sirve. Entonces, insisto en que estén presentes, porque acá podemos evacuar todo tipo de dudas, siempre y cuando hayan leído antes, y bueno. Profe, Bueno, sigan. Sí. perdón, me perdí, o sea, cuando empezaste a leer lo del leño y eso, me perdí totalmente, pero después como que volviste otra vez al concepto, o sea, el concepto, como que el concepto es uno, pero cada Sí. uno lo piensa de distinta manera, puede ser, o como que tampoco, como que el concepto no se va. No es que lo piense de distintas maneras, Lionel, justamente es eso. Ellos buscaban ese concepto universal. Entonces dice que en el mundo sensible el leño se puede quemar o romper, pero vos el concepto de igualdad lo tenés en tu mente. ¿Sí? Sí. Vos podrías saber, uy, mira, se quemó, ese que se quemó era igual a este otro. Tenés el concepto de igualdad. Ah, ya entendí. Está. Entonces yo puedo decir, ay, mira, ese plato es igual a ese, esa silla es igual a esta, o imperfectamente iguales, porque parecen iguales, pero no son idénticas. Si fuese idéntica, ¿qué pasaría? ¿Qué sería? ¿Serían dos sillas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Contéstenme, por favor. ¿No es que solo puede ser idéntica a la misma silla? Tipo, no pueden ser dos. Muy La esencia bien, es principio una. de identidad. No, a veces empleamos mal los términos, es idéntica. No, es igual. Comparten la igualdad, pero no la identidad. Uno es idéntico a sí mismo. ¿Entienden eso? Cuidado con los términos. Entonces, Sí, profe, ¿quién me quería preguntar algo? ¿se puede decir Sí. que esta silla es igual a la otra? Puedo hablar de igualdad, o imperfectamente igual, como dice Platón. Porque vos las ves, y dices, son iguales, pero empezás a mirar, por ahí le falta un pedacito de pintura, o tiene un raspón que la otra no tiene, entonces dice, son imperfectamente iguales. ¿Por qué? Porque si fuesen perfectas, no estaría hablando de dos sillas o más, sino estaría hablando de una. Es idéntica a sí misma. ¿Se entiende esto? Y lógico, muy bien, Lautaro. Hablo de la esencia, ¿sí? De lo que es. ¿Quién de las chicas quería preguntar algo? ¿Candela era? Sí, profe, yo te iba a decir que es como que sigue siendo lo mismo, o sea, cambia. No me acuerdo cómo me iba a expresar. A ver, no, pero no quiero que te quede mal el concepto, Candela, porque se te corta el sonido. A ver, ¿qué es? Intenta otra vez. Como que las cosas cambian, pero el concepto... Hola. Sí, las cosas en el mundo sensible, a ver, sí se corta, pero a ver si es así, lo que vos querés decir. Las cosas en el mundo sensible cambian, pero el concepto se mantiene. Estas Claro, sillas que exactamente. son iguales,
se rompió, la tiré, se perdió la igualdad entre las sillas, pero el concepto de igualdad lo tengo. Claro, eso era. Eso, bien. Bueno, dice, cuando el geómetra dice que la suma de los ángulos interiores del triángulo es igual a 2 rectos, piensa en el triángulo en general, en la triangularidad, y no en ese o aquel triángulo particular, o mejor dicho, en esa figura aproximadamente triangular que ha dibujado en la pizarra. Esta tendrá que ser o equilátera, o isósceles, o escalena. Y el triángulo a que se refiere el teorema es cualquiera de los tres, porque habla de la suma de los ángulos, ¿sí? Y los tres cumplen con lo mismo, porque son triángulos, 3 ángulos. Es la característica. Hablo de triangularidad. Yo no puedo decir, este teléfono es triangular. Es una contradicción tremenda, porque no es triangular. Tiene ángulos, pero no suman 180 los ángulos de este. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Después dice, porque el triángulo dibujado tiene ciertas dimensiones determinadas, en tanto que el equilátero, el que piensa el geómetra, se refiere a cualquiera, tenga las dimensiones que tuviere. Por último, observada con detención, toda figura triangular resulta ser imperfecta. Por ejemplo, porque con una lupa se vería que el segmento que constituye uno de sus lados no es perfectamente rectilíneo, sino irregular. Por tanto, no es lo mismo el triángulo en sí, esto de la esencia, que decías vos, Lautaro, la idea triángulo, que es la esencia, que las cosas o figuras sensibles triangulares. Cuando habla de las cosas sensibles, habla de este mundo que nos rodea. A mí me dicen, bueno, dibujó un triángulo, y voy y dibujo un triángulo, cualquiera. ¿Respeto la triangularidad? Sí, la respeto. Haga otro igual, parece igual, pero son imperfectamente iguales. ¿Entienden esto? Yo puedo hacerlo, pareciesen iguales. Cuando me acerco encuentro detalles que no son iguales, pero como diría Platón, son imperfectamente iguales. ¿Seguimos? Se desprende entonces de todo lo anterior que las cosas iguales o las cosas triangulares, que fue el ejemplo, y generalizando las cosas sensibles, son contradictorias, cambiantes e imperfectas, en tanto que la igualdad o la triangularidad y en general todas las ideas son idénticas, inmutables y perfectas. Yo tengo la idea de triángulo, que yo lo aplique de otra manera diferente, pero tengo la idea de triángulo, tengo la idea de igualdad, tengo la idea de perfección. Bueno, por ahí perfección es más difícil, ¿no? Tengo la idea de belleza, tengo los conceptos, por eso los puedo aplicar en el mundo sensible donde todo cambia. Eso es lo que me permite aferrarme a este mundo sensible, si no, no podría vivir. Porque si todo cambia, yo digo, esto es una fotocopia, me doy vuelta y vuelvo y digo, ¿y qué es esto? Ah, una fotocopia. Alguien que diga, no sé. Me di vuelta o fui para otro lado. ¿Qué es esto otra vez? Pareceríamos locos, ¿no? Bueno, sigo. Por Profe, ende, ¿qué? perdón, dice que la idea es idéntica. Idéntica a sí mismo. Es decir, Lionel, si vos hablas de triangularidad, la idea de triangularidad es perfecta, la idea de triangularidad. Tiene sentido en sí misma. Que yo la aplique en un pizarrón y la dibuje como escaleno, como isósceles, no importa, la estoy aplicando, representando. Pero la idea es la esencia, es lo perfecto. Por eso él dice, la idea es lo más real que hay, no es la imaginación, es la idea, es lo real, es el concepto que yo tengo. Recuerden esto, los dos mundos de Platón, por un lado va a tener el mundo sensible y por el otro lado el mundo inteligible, que es mi razón, mi pensamiento, es la abstracción pura. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe.
Por ello, de la igualdad, de la belleza, la justicia, etcétera, se dice que son entes inteligibles. ¿Se acuerdan lo que eran entes? Todo aquello que puedo decir que es. ¿Sí? Son inteligibles, ¿por qué? Porque yo lo tengo en mi mente, el concepto, y lo puedo aplicar a este mundo sensible, que cambia. ¿De acuerdo? Es como si fuera mi ancla, ¿no? Esa es mi ancla. Yo aplico esto acá. ¿Seguimos? Pero si bien cosas sensibles e ideas representan dos órdenes diferentes del ser, con todo hay entre ambos una relación que Platón dice es una relación de semejanza o copia o imitación, relación que al ver las cosas iguales nos permite pensar en la igualdad, a la manera como al ver el retrato de un amigo nos acordamos del amigo, justamente porque hay similitud entre el retrato y él. Es decir, yo estoy, vamos a suponer, en la casa de alguien y miramos fotos. ¡Ay, yo lo conozco! Es fulano o mengano. ¿Por qué? Porque ahí aparece la imagen de él, la semejanza. ¿Entienden? Por eso lo puedo identificar a través de mi mente. En algún momento capté la imagen de él por mis sentidos, la incorporé y hoy lo reconozco. ¿Sí? Alguien se fue. Bueno. Del mismo modo, las cosas bellas se asemejan a la belleza, las cosas buenas al bien, las cosas justas a la justicia, etc. Más para que al ver el retrato de Pedro, dice, yo me acuerdo de Pedro o reconozca que es retrato de Pedro, es preciso que antes haya conocido a Pedro. De otra manera, no lo reconocería. Del mismo modo, si al ver dos leños iguales reconocemos allí la igualdad, aunque la igualdad misma no la vemos, esto supone que de alguna manera ya conocíamos la igualdad. No podríamos pensar que dos cosas sensibles son iguales si no supiésemos ya de alguna manera qué es la igualdad. Así como no podemos decir que un objeto es hermoso sin tener previamente el conocimiento de la idea de belleza, o decir que tal figura es triangular sin saber que el triángulo, la igualdad, la belleza, la triangularidad, respectivamente, el modelo que cada una de estas cosas imita, y solo su conocimiento previo permite reconocerlas como iguales, bellas o triangulares, de ese modo semejante como en el caso del retrato de Pedro. Es decir, si yo no tengo el concepto, no lo puedo aplicar. Sería imposible. Por eso ahí aparece lo que decía Lautaro, lo del alma. El alma es la que recogió, según la teoría platónica, el alma es la que recoge todo ese conocimiento y ya lo tiene. Y lentamente lo va develando, lo va dando a conocer. Ya llegaremos. Dice, y como en este mundo sensible no se percibe la igualdad, la belleza ni la triangularidad, sino solo se ven cosas singulares, iguales, bellas, triangulares. Es lo que decíamos hoy, no sé si era Candela, que preguntaba, que yo decía, se aplican esas cosas al mundo sensible. Es preciso que el conocimiento de las ideas lo hayamos adquirido antes de venir a este mundo. Ahí está lo que decían ustedes. ¿Por qué? Porque está en el alma. Porque el hombre, para Platón, es cuerpo y alma. El alma está presa dentro del cuerpo, está encerrada. ¿Cuándo se libera el alma? Cuando morimos. El cuerpo, que es la materia, desaparece. Y el alma se va al mundo de las ideas. ¿Mm? Un poco algo que después la religión toma de algún modo, lo modifica. Pero Platón no hablaba de lo religioso acá. Él trata, por medio de esta explicación, que entendamos cómo conocemos. Pero, ¿qué sucede? Es una teoría. ¿Hay comprobación empírica? No, no, porque cuando se ha intentado saber algo del alma, la famosa película que no tiene nada que ver, los de los 23 gramos, que dice que el alma pesa
¿Por qué? Porque cuando morimos hay 23, 24, 25 gramos menos. ¿De dónde es eso? Bueno, no lo sabemos. Se habla también de la muerte de esfínteres, ¿no? Porque cuando uno muere es como que despide todos los líquidos de su cuerpo. Podría ser, o ese suspiro que se hace al morir, ¿no? Exhalar el aire. No lo sabemos. No lo sabemos. Se ha intentado, había una vez una teoría por internet que aparecía, que decía que, por ejemplo, intentaron trabajar con animales y que los animales pesaban tanto y cuando morían pesaban exactamente lo mismo, por lo tanto no tenían alma. Y bueno, pero no podemos saberlo. Tanto Platón, Aristóteles mismo hablaba de alma, todas las cosas vivas tienen alma. Es más, él hace una escala y dice, el alma vegetativa, las plantas tienen alma, que son sensitivas, nada más. El alma del animal ya tiene no solamente lo sensitivo de la planta, sino también tiene cuestiones de locomoción. El alma en el hombre va subiendo la escala, es sensitiva, es de locomoción, es racional, y bueno, después sería la perfección, algo que nosotros no podemos, no somos seres perfectos. Entonces todos los seres vivos tenemos alma según ellos, tenemos una esencia, algo que nos hace ser. Pero son teorías, chicos, son teorías filosóficas, interesantísimas, que uno puede adherir o no al pensamiento. Ya les dije que lo platónico está muy internalizado en todos nosotros, en nuestra cultura. Ya se van a encontrar más de una vez con cosas que uno se da cuenta y lo asocia a lo que pudieron haber estudiado de Platón, porque está conceptualizado de esa manera, pero no hay una comprobación. No hay comprobación. La forma de conocer hoy día sigue siendo una intriga para el hombre. Por eso la filosofía trabaja desde la nociología, que es teoría de conocimiento, y hay distintas posturas. ¿Y por qué hay distintas posturas? Porque no hay comprobación empírica como en la ciencia. No dice, esto es así, así, así. No se puede comprobar. Entonces el origen del conocimiento es incierto en el hombre. Bueno, sigamos. Dice, así al menos expresa Platón, antes de nacer, el alma del hombre habitó el mundo de las ideas, donde las contempló y conoció en su totalidad y pureza. Al venir a este mundo y a este cuerpo, atraviesa un río, el leteo, que significa olvido. El río del olvido, y ese saber suyo de las ideas se olvida, si bien queda latente de manera que ahora, con ocasión de las cosas sensibles que ve, lo va recordando más o menos oscuramente. Al ver leños iguales, recordamos la igualdad, al ver cosas bellas, recordamos la belleza. Aprender no es sino recordar. Es decir, cuando yo aprendo algo, y tal vez pudieron haber tenido esta experiencia, que dice, esto es así, ya me doy cuenta. Yo ya lo conozco esto, yo ya lo sé. Yo no digo que sea en el alma, pero tenemos muchas veces esas sensaciones. Entonces, dice, aprender no es sino recordar. No obstante, conviene tener claramente presente que tales referencias a una vida anterior, el leteo, en parte no son propiamente explicaciones, sino mitos, es decir, relatos, donde lo predominante es lo poético o figurativo y no lo conceptual. Se trata de alegorías, símbolos que no es preciso naturalmente tomar al pie de la letra. No hay comprobación, chicos. Entonces podemos hablar, a mí me gusta mucho la teoría platónica, sí, pero demostrarme, no puedo. ¿Por qué? Y porque no sé el alma dónde está. ¿Tenemos alma? La gran intriga, desde una mirada antropológica, filosófica, se habla de alma, en filosofía se habla de alma, como algo que nos es única a cada uno de nosotros. No compartimos el alma es de cada uno, es lo que nos hace ser, pero lleva ese nombre, alma, a esa condición, pero no sabemos si existe, y si existe, ¿dónde está? Yo siempre digo lo mismo, cuando a uno le pasa algo y le duele mucho, dice, me duele el alma, y se toca el pecho, ¿no? Me duele hasta el alma, como algo muy profundo, pero ¿dónde está el alma?
No sé. Quizás Platón no encontró una explicación conceptual que le pareciese verdaderamente suficiente y entonces recurrió al mito, o quizás considerarse que en este terreno cualquier conceptualización sería fatalmente insuficiente, en tanto que el mito permite una amplitud de interpretaciones que lo hace singularmente apto para tales temas. El hecho es que recurrió a este expediente de la preexistencia del alma. El alma antes, o sea, antes de nacer, nosotros, hay un alma que está asignada a nosotros. Aristóteles, que fue el alumno de Platón, el gran alumno de Platón, había cosas que no coincidía o no pensaba igual que su maestro, al cual admiraba muchísimo, porque nunca se retiró de la academia hasta la muerte de Platón, por respeto al maestro, y después él hace las aclaraciones en algunas cosas que, por ejemplo, no está de acuerdo, pero tampoco las puede explicar con esto del alma, porque él dice que el alma, o el espíritu, que significa neuma, viene el término neuma, es un soplo de vida, es darle vida a un cuerpo. Entonces es muy lindo, es muy poético, pero nadie puede decir cómo aparece el alma. Por eso la teoría platónica, a pesar de ser una teoría, se la toma como algo más, por más mito que sea, como algo posible, pero no es cierto, no es cierto. Bueno, y acá aparece con los dos mundos, el conocimiento a priori, lo a priori es lo independientemente de la experiencia, es un conocimiento universal y necesario, en cambio la posteriori, que yo lo tengo en el mundo sensible, es un conocimiento particular y contingente. ¿Qué significa? Que yo puedo hablar de sillas, perfecto, hablo de mundo sillas, pero cada silla es particular. Mis sillas son diferentes a las de ustedes. Entonces hablo del mundo silla. Es contingente, ¿por qué? Porque no tiene la necesariedad, como en el caso de 2 más 2 es igual a 4. Las sillas pueden ser de cualquier manera. Entonces, el conocimiento sensible, que es a posteriori, porque necesito de los sentidos, yo lo voy a aplicar a través del conocimiento a priori, a través del concepto que ya tengo. Lo aplico al mundo sensible. Por eso puedo reconocer. Yo voy a la casa de ustedes y veo una silla y digo, ah, esa es una silla. No es igual a la mía, pero es una silla, porque tengo el concepto. Uy, me da la luz. Esperen un segundo. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Y acá viene el tema de los dos mundos. Vamos a den vuelta ahí la fotocopia. Cuando comienza a hablar de esto del a priori, que yo les dije, lo del fundamento, los dos mundos, la doxa y la episteme. Doxa es opinión, el mundo sensible, y la episteme es el mundo inteligible. Acá tienen justamente los conceptos, dice la doxa o opinión, y la episteme, conocimiento propiamente dicho o ciencia. Por eso hablamos de epistemología. ¿Recuerdan eso? Alguno por ahí tuvo epistemología de secundaria. Es ciencia, el conocimiento a través de la ciencia. Y en estos dos mundos va a recordar el mundo sensible de Heráclito y el mundo inteligible de Parménides, donde todo permanece. Ahora, hay un cuadrito que ustedes tienen que dice ideas y cosas sensibles. ¿Lo ven? ¿Sí? En la página 86. Sí. Bien. En ese cuadrito está la comparación. Cuando hablamos de ideas, dice, las ideas son únicas. Una sola idea de belleza, una sola idea de igualdad, de triangularidad. En cambio, en el mundo sensible hablamos de múltiples, de muchas cosas bellas, muchas cosas iguales. ¿Se dan cuenta? Yo tengo el concepto y lo aplico al mundo sensible. Luego, las ideas son inmutables, no derivan otra cosa, son ellas, son únicas, como dijimos hoy, es la esencia misma. En cambio, en el mundo sensible devienen, son mutables, son cambiantes. Las ideas idénticas a sí mismas, en cambio, en el mundo sensible son contradictorias. La silla es gris,
es marrón, es de tela, es de plástico, es de madera. Las ideas son intemporales, no tienen ni principio ni fin, mientras que las cosas sensibles tienen principio y fin, son temporales. Las ideas son necesarias y universales, que 2 más 2 sea igual a 4, dijimos, necesariamente debe ser esa la respuesta, y es universal porque es para todos igual. En cambio, las cosas sensibles son contingentes y particulares, esto que había dicho hace un momento. Las ideas son participadas, es decir, van a copiarlas, por eso son participadas, van a copiarlas desde el mundo sensible, mientras que las cosas sensibles son participantes. ¿De quién? Del modelo. ¿Cuál es el modelo? De las ideas. Bueno, acá está. Las ideas son modelos, mientras que las cosas sensibles son copias, son imitaciones. Las ideas son independientes, no dependen absolutamente de nada, mientras que las cosas sensibles son dependientes de las circunstancias, del momento, de acuerdo a cómo se emplee. Las ideas son realidades, mientras que las cosas sensibles son fenómenos. Es lo que está ante mí. Ahora está ante mí tal cosa, se puede romper y se cambia. Pero la idea es la realidad. La idea de silla está en mi mente. La aplico a cualquier otra cosa, que tal vez ese fenómeno pueda cambiarse, pero la idea de silla se va a mantener. Y luego dice, son perfectas, mientras que las cosas sensibles son imperfectas. ¿De acuerdo? Profe, me dijo Lucas que te avise que se le cortó el internet y ahí vuelve a entrar. Bueno, gracias. Y acá aparece nuestro hermoso cuadrito que aparece en la República. Este cuadrito. ¿Lo ven ahí? Eso sería los dos mundos de Platón. En el República está así, es inverso, pero no importa. Esto, les digo por si algún día lo ven, se les ocurre ir al República por algún motivo. Esto, por ahí lo van a entender mejor de este modo. Bien, veamos. Y la idea del bien. La idea del bien es la idea de la idea, dice. Miren, hay un... No. No. Son ideas supremas, como si fuesen perfectas, máximas, belleza, igualdad, hermosura, triangularidad. Pero la idea de la idea es el concepto, digamos, y después, cuando cae a un nuevo cuerpo, lo que se llama la transmigración del alma, pasa a un nuevo cuerpo, ese cuerpo lentamente empieza a recordar cosas. ¿Por qué? Porque el alma ya las tiene incorporadas. Es como si fuese un chip, diríamos hoy, que lo tengo ahí, y lentamente, de acuerdo al botón que apriete, va a salir lo que yo quiero. ¿Sí? Uy, qué seria estás, Ana Rosa, hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a leerle un poquito lo de los segmentos, pero ahora lo explico directamente, después lo van a leer ustedes cada uno de los tramos que tiene. Dice, los grados del ser y del conocer. Del ser, o sea, del momento que nacemos, y del conocer, cómo logramos ese conocimiento. Dice, lo que se acaba de decir es todavía demasiado sucinto y general. En efecto, es necesario precisar las subdivisiones de ambos mundos y sus respectivos modos del conocimiento. Ello lo realiza Platón, acá lo explica en el República, valiéndose de un segmento, lo que se conoce como ejemplo o paradigma de la línea, también llamado esquema de la línea. Un diagrama o esquema en que se representan las distintas zonas o grados del ser, desde la nada hasta el ser en toda su plenitud y paralelamente. Los grados del saber, desde la ignorancia hasta el conocimiento absoluto. Ven que abajo de todo dice no ente,
esos son los grados del ser, y la ignorancia absoluta, esos son los grados del saber. O sea, cuando nacemos o antes de nacer, tenemos, digamos, estas expectativas. Por un lado, no existo, no soy un ente, y por otro lado, hay una ignorancia absoluta, hasta que no aparece un ser. Dice, se traza un segmento A-E. ¿Lo ven en el medio? La línea. Segmento, principio y fin. A-E. Tienen A, B, C, D en el medio. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Se traza un segmento AE y se lo divide en dos porciones iguales. AC y CE. Siendo CE mayor que AC para simbolizar el mayor grado de ser o realidad y de verdad que tiene el mundo inteligible respecto al sensible o visible, según dice Platón. Es decir, ese segmento AE tiene dos tramos, AC y CE. El AC va a representar el mundo sensible, es menor al mundo inteligible, que es superior. Tenemos mayor, digamos, capacidad en el mundo inteligible. Y vamos a ver que cada uno de esos segmentos también van aumentando y van cambiando. Esos, sí, segmentos, digamos. Bien, dice, cada uno de estos dos segmentos se vuelve a dividir conservando la misma proporción anterior, de tal manera que resulte que AB, BC, CD, DE, donde AC y CE, ¿lo tienen ahí? Es lo mismo. Dice, por cada uno de esos puntos se traza perpendiculares, procurando destacar la horizontal que pasa por C, que es la que separa. Ahí esa C va a separar el mundo sensible del inteligible. O sea, pasamos del mundo sensible, pasamos en el sentido que vamos a entender. Ahora sigo. Dice, acá dice, señala la separación entre los dos mundos. A la izquierda del segmento AE se indicarán los distintos grados de la realidad. A la derecha, los grados del saber. Donde está la ignorancia absoluta, de ese lado yo voy a marcar cómo vamos logrando el saber. Por eso habla de los grados del saber. Y después dice, y a la izquierda del segmento AE se indicarán los distintos grados de la realidad. A la derecha, los grados del saber. Entonces, por un lado tengo la realidad, paso del no ente a ser, y de la ignorancia a conocer. A la izquierda del segmento AE se indicarán los distintos grados de la realidad, a la derecha los grados del saber. Por debajo del punto A, se encontrará de un lado la nada, el no ente, y del otro la ignorancia más absoluta. Por encima de E se colocará aquella idea que según Platón es la idea suprema, la idea del bien, a la que también llama idea de las ideas. El no ente supuesto absoluto se representa entonces, bueno, eso no lo tomen. Quería ver, antes de seguir allí, la idea del bien, en la página 96, dice, hemos dicho que la idea del bien es la idea suprema, la idea de las ideas. Platón se refiere a ella en República y comienza por advertir que justo por tratarse de la idea suprema, es muy difícil alcanzarla y hablar de ella tal como es en sí misma. Porque ello propone no tratar del bien en sí mismo, sino comparándolo con el sol. Permanentemente Platón usa las analogías para poder redactar. Y en este caso va a emplear al sol como aquello que ilumina, aquello que nos deja ver, y la idea del bien tiene que ver con el pensamiento, la razón, que nos permite ver y conocer. Dice, en efecto, para ver algo no basta con el ojo y la cosa visible, sino que es preciso también la luz que el sol otorga. De modo semejante, no basta con el ojo del alma y las cosas inteligibles o ideas, sino que es preciso además un principio que a las ideas las haga aptas para ser captadas, que las haga cognoscibles, y que las podamos conocer. Esto es justamente lo que hace el bien.
es lo que otorga inteligibilidad a las ideas. En esta perspectiva, el bien es fundamento gnosiológico, es decir, fundamento de conocimiento. Pero además el sol, con su luz y calor, le presta vida a las cosas de este mundo y en tal sentido las hace ser, de modo semejante el bien. O sea, el bien comparado con el sol nos permite ver, pero además nos da calor, nos da vida. Y el bien hace exactamente lo mismo para él. Dice, el bien hace ser a las ideas. Por lo tanto, por este lado, entonces, el bien es fundamento ontológico. En cuanto que es origen o principio del ser, el bien está más allá del ser mismo. Dice entonces, a las cosas cognoscibles, lo inteligible se refiere a las ideas, no solo les adviene por obra del bien su cognoscibilidad, o sea, su conocimiento, sino además se les añade por obra también de aquel la realidad y el ser. Pero el bien mismo no es ser, sino que todavía está más allá del ser por su dignidad y poder. La idea del bien es una palabra, constituye lo absoluto. Bueno, ustedes seguirán de eso. Es como que la idea del bien es lo perfecto, es lo que nos da la posibilidad de conocer, de saber y de ser. Por eso lo pone como el límite. Pero yo les dije que para Platón el hombre es cuerpo y mente. Y salvo cuando muere, el alma en la que va al mundo de las ideas y recoge ese conocimiento. Cuando está en el cuerpo, nunca vamos a lograr la perfección. No somos perfectos, no sabemos. Hablamos de perfección, es una cuestión metafísica, pero no la podemos conocer. Entonces acá, ustedes miren el cuadrito, el esquema de la línea, no entra ignorancia absoluta. ¿Qué es lo que primero nos aparece? La imagen. Piensen en un bebé, imagen. Son imágenes, son figuras. A través de la ecaicía, ¿no? A través de la imaginación. Yo provoco la imagen por mi imaginación, pero no sé lo que es. Y sigo. A medida que voy creciendo, las imágenes pasan a ser algo que creo. Pasa a ser cosas sensibles. Entonces, eso es la creencia. Mi ignorancia, mi conocimiento me dice que esto es lo que creo, que es una botella, que es una hoja, que es esto, que es lo otro. Pero es el mundo sensible, es el mundo de la doxa, de la opinión. Y luego voy elevando en abstracción las ideas matemáticas que las logramos a una determinada edad, a través del entendimiento, y aún más abstractas, las ideas morales y metafísicas que tienen que ver con la inteligencia. Bueno. La próxima seguiremos, ¿de acuerdo? Pero quiero que lean. ¿Sí? Profe, Sí, dale que se corta. el mito de la caverna. La caverna sería el mundo de las cosas y el exterior el mundo de las ideas. Exactamente. Y el Así. esclavo es liberado Somos y va a nosotros, aprender, somos nosotros. va a conocer las ideas. Entre ellas la más Y, excesa sería la idea del sale bien. del fondo de la caverna, sí.